Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Si es la primera vez que nos vemos, un abrazo gigante. Soy y este es el espacio donde exploramos el mundo de la farándula, las noticias del corazón, y por supuesto, las historias que nos conectan con nuestras celebridades favoritas. Hoy, amigos, tenemos un tema que, bueno, es de esos que te dejan pensando. Vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento. Y no solo eso, vamos a desentrañar algo un poco más profundo. Es que Demet, como muchos de nosotros, ha estado llevando un peso. Un peso inaguantable, como dice la frase que nos convoca. Y vamos a hablar de las revelaciones íntimas que ha compartido, de cómo ha lidiado con ciertas situaciones y cómo ha transformado su vida a través de ellas. Antes de que sigamos y para que no te pierdas nada de lo que viene, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así estarás al tanto de todos los vídeos que subimos, y no te perderás ni una sola primicia. Ya somos una gran familia y cada día somos más. Gracias por ser parte de esto. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Demet Özdemir, para quienes no la conocen, es una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y por supuesto su belleza. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, que la catapultó a la fama internacional, y Doğu Kaderimdir, donde nos demostró una vez más su versatilidad y capacidad actoral. Pero, ¿sabemos realmente todo sobre Demet? ¿Conocemos las batallas que ha librado, las emociones que ha sentido, los momentos que la han marcado profundamente? Pues bien, últimamente Demet ha decidido abrir su corazón, compartir sus experiencias más íntimas y revelarnos una faceta de su vida que quizás no conocíamos. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy, de ese peso inaguantable que ha estado cargando, y de cómo ha logrado liberarse de él. Asterisco el peso de la fama, la presión mediática y las expectativas constantes asterisco. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es su valentía. No es fácil, amigos, exponerse ante el ojo público, mostrar nuestra vulnerabilidad, compartir nuestras inseguridades y miedos. Demet, con mucha honestidad, ha hablado sobre la presión mediática que ha enfrentado. Ya saben, las críticas, los rumores, las expectativas constantes. Es algo que tristemente afecta a muchos famosos, pero que en el caso de Demet, parece haber alcanzado un punto álgido en ciertos momentos. Ella ha mencionado, por ejemplo, cómo los comentarios sobre su vida personal, sobre sus relaciones, sobre su físico, la han afectado profundamente. Y es que en un mundo donde las redes sociales amplifican todo, donde las opiniones se vierten sin filtros, la exposición constante puede ser agotadora. Imaginen la sensación de saber que cada movimiento, cada decisión, cada palabra, será analizada, criticada, juzgada. Es un peso enorme, un peso que puede llegar a ahogar. Pensemos por un momento en el escrutinio al que se somete a las celebridades. Cada publicación en Instagram se convierte en un tema de debate, cada aparición pública en un desfile de moda o en una alfombra roja se convierte en objeto de análisis y juicios sobre su vestuario, su maquillaje, su peinado, su figura. Los titulares sensacionalistas se alimentan de rumores sobre sus relaciones amorosas, sus amistades, sus supuestas rivalidades con otras actrices. La privacidad se convierte en un lujo inalcanzable. En el caso de Demet, este peso parece haberse manifestado de diversas formas. Ha tenido que lidiar con las especulaciones sobre sus noviazgos, las comparaciones con otras actrices, las críticas sobre su desempeño actoral, y hasta comentarios ofensivos sobre su cuerpo. La exposición constante a esta negatividad puede minar la autoestima, generar ansiedad y afectar la salud mental. Es importante recordar que detrás de la imagen glamurosa que vemos en la pantalla o en las revistas, hay una persona, con sentimientos, con miedos, con inseguridades. Y la presión constante de cumplir con las expectativas del público, de mantener una imagen perfecta, puede ser abrumadora. Asterisco el camino hacia la libertad, salud mental, apoyo y autoaceptación asterisco. Pero ¿cómo ha lidiado Demet con todo esto? ¿Cómo ha logrado mantenerse a flote en medio de la tormenta? Pues bien, aquí es donde entran en juego las revelaciones íntimas, las que nos permiten conocerla más allá de la pantalla. Ella ha compartido, y esto es algo muy importante, la importancia de la salud mental. Ha hablado de la terapia, de buscar ayuda profesional, de no tener miedo a pedir apoyo cuando se necesita.
Es una actitud valiente y necesaria, porque la salud mental es algo que debemos cuidar, que debemos priorizar. La terapia, en este caso, se convierte en un espacio seguro donde Demet puede explorar sus emociones, sus pensamientos, sus miedos y aprender herramientas para afrontar las situaciones difíciles. Un psicólogo o terapeuta profesional puede ayudarla a procesar las críticas, a gestionar la ansiedad, a desarrollar estrategias para proteger su salud mental. Además, Demet ha enfatizado la importancia de rodearse de personas que la quieran y la apoyen. Amigos, familia, personas que realmente creen en ella y que están ahí para tenderle la mano en los momentos difíciles. Esa red de apoyo es fundamental, es un salvavidas que nos ayuda a no hundirnos en la desesperación. Encontrar un círculo de confianza, donde uno se sienta seguro y amado, es esencial para la salud mental. Personas que nos acepten tal y como somos, que nos celebren nuestros logros, y que nos brinden apoyo incondicional en los momentos difíciles. Estas personas pueden ser familiares, amigos, o incluso mentores y consejeros. Otro aspecto que me parece crucial es cómo Demet ha aprendido a conectar con su cuerpo. En un mundo donde la imagen es tan importante, donde los estándares de belleza son tan rígidos, es fácil caer en la trampa de la autocrítica. Demet ha compartido que ha trabajado mucho en la aceptación de su cuerpo, en amarse a sí misma tal y como es. Y esto, amigos, es un mensaje poderoso. Es un mensaje de empoderamiento, de amor propio, de saber que nuestra valía no reside en la perfección física, sino en quiénes somos como personas. La aceptación del cuerpo es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Implica desafiar los estándares de belleza impuestos por la sociedad, y aprender a valorar nuestro cuerpo por lo que es, por su capacidad de funcionar, de experimentar el mundo, y no por su apariencia externa. *** La actuación como vía de escape y expresión creativa ***. Además, y esto es algo que me parece muy interesante, Demet ha encontrado en el trabajo una vía de escape, una forma de canalizar sus emociones y de expresar su creatividad. La actuación, para ella, no es solo un trabajo, es una pasión, una forma de vida. Y eso se nota en cada uno de sus personajes, en cada una de sus interpretaciones. Ella se entrega por completo, se sumerge en la historia, y logra conectar con el público de una manera increíble. La actuación puede ser una herramienta poderosa para procesar emociones, para explorar diferentes facetas de la personalidad, y para conectar con la experiencia humana. Al interpretar a diferentes personajes, Demet puede explorar sus propias emociones, sus miedos, sus alegrías, y aprender a comprender mejor el mundo que la rodea. La dedicación y el compromiso que Demet demuestra en cada uno de sus proyectos son evidentes. Su capacidad para transformarse, para sumergirse en la piel de sus personajes, y para transmitir emociones de forma auténtica, la han convertido en una de las actrices más respetadas y queridas de Turquía. Los desafíos y la perseverancia en su carrera ***. Pero ojo, que no todo es color de rosa. Demet también ha hablado de los desafíos que ha enfrentado en su carrera, de las dificultades que ha tenido que superar para llegar a donde está. No ha sido fácil, no ha sido un camino de rosas, pero ella ha demostrado una perseverancia admirable, una determinación inquebrantable. Y eso, amigos, es algo que debemos reconocer y admirar. La industria del entretenimiento puede ser exigente y competitiva. Los actores y actrices enfrentan desafíos constantes, desde la búsqueda de oportunidades laborales hasta la presión de cumplir con las expectativas del público y de la industria. Demet ha tenido que superar obstáculos, lidiar con rechazos, y demostrar su valía en un entorno que puede ser implacable. Su perseverancia, su dedicación y su pasión por la actuación la han llevado a alcanzar el éxito, a construir una carrera sólida y a ganarse el respeto del público y de la crítica. La importancia de la independencia y la autonomía ***. Otro tema que ha abordado, y que me parece sumamente relevante, es la importancia de la independencia. Demet, en sus entrevistas y en sus redes sociales, ha mostrado una gran autonomía, una gran libertad. Es una mujer que sabe lo que quiere, que tiene sus propias ideas, que no se deja influenciar fácilmente por las opiniones ajenas. Y eso es algo muy inspirador, especialmente para las mujeres que a menudo se ven sometidas a roles preestablecidos. La independencia es fundamental para la salud mental y el bienestar. Significa tener la libertad de tomar nuestras propias decisiones, de perseguir nuestros sueños, y de vivir la vida de acuerdo con nuestros propios valores. Demet ha demostrado que es posible ser una mujer exitosa, talentosa y feliz, sin tener que depender de nadie.
Su ejemplo inspira a otras mujeres a creer en sí mismas, a perseguir sus sueños, y a construir una vida plena y significativa. *** El viaje de Demet, un ejemplo de resiliencia y empoderamiento ***. En definitiva, la historia de Demet Özdemir es la de una mujer que ha sabido afrontar los desafíos de la vida con valentía y resiliencia. Es una mujer que ha rendido a amarse a sí misma, a cuidar su salud mental, a rodearse de personas que la quieren y la apoyan. Es una mujer que ha encontrado en el trabajo y en la independencia la clave para ser feliz. Y es una mujer que con sus revelaciones íntimas, nos ha demostrado que todos, incluso las celebridades más famosas, somos humanos, con nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Demet Özdemir ha transitado un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal. Ha aprendido a lidiar con la presión de la fama, a priorizar su salud mental, y a construir una vida que le permite ser auténtica y feliz. Su historia es un testimonio de resiliencia y empoderamiento, que nos inspira a todos a ser valientes, a ser fieles a nosotros mismos, y a perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. *** Más allá de la fama, lecciones para la vida ***. Así que, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? Pues que Demet Özdemir es mucho más que una cara bonita y una actriz talentosa. Es una mujer fuerte y valiente que ha sabido lidiar con el peso de la fama y que ha encontrado la forma de salir adelante. Es una mujer que nos inspira a ser auténticos, a cuidar nuestra salud mental, a amarnos a nosotros mismos y a perseguir nuestros sueños. Su historia nos enseña que ***, la salud mental es fundamental ***, debemos priorizar nuestro bienestar emocional, buscar ayuda profesional cuando la necesitemos, y no tener miedo de hablar sobre nuestras emociones. El apoyo es crucial rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen, que nos celebren nuestros logros y que nos brinden apoyo incondicional en los momentos difíciles. La autoaceptación es esencial aprender a amar nuestro cuerpo, a valorar nuestra valía interna, y a no depender de la aprobación externa. La autenticidad es liberadora ser fieles a nosotros mismos, vivir de acuerdo con nuestros propios valores, y no tener miedo de expresar nuestra individualidad. La perseverancia es clave enfrentar los desafíos con valentía y determinación, aprender de nuestros errores, y seguir adelante a pesar de los obstáculos. La independencia nos da libertad tomar nuestras propias decisiones, perseguir nuestros sueños, y construir una vida que nos permita ser felices y realizados. La relevancia de las revelaciones de Demet en el contexto actual En un mundo cada vez más conectado y donde las redes sociales juegan un papel central en nuestras vidas, las revelaciones de Demet Özdemir cobran una relevancia especial. En un momento en que la salud mental y el bienestar emocional son temas de conversación cada vez más frecuentes, su testimonio nos recuerda la importancia de priorizar nuestra propia felicidad y de buscar ayuda cuando la necesitamos. En un contexto en el que la imagen y la apariencia física son constantemente bombardeadas por los medios y la publicidad, su mensaje de autoaceptación y amor propio es una bocanada de aire fresco, un recordatorio de que nuestra valía no reside en nuestra apariencia externa, sino en quienes somos como personas. En un mundo en el que la presión social y las expectativas externas pueden ser abrumadoras, su ejemplo de independencia y autonomía nos inspira a ser fieles a nosotros mismos, a perseguir nuestros sueños, y a vivir la vida de acuerdo con nuestros propios valores. El impacto de Demet en sus fans y en la sociedad El impacto de Demet Özdemir en sus fans y en la sociedad va más allá de sus logros profesionales. Su valentía, su autenticidad y su compromiso con su propio bienestar han resonado profundamente en sus seguidores, quienes la ven como un modelo a seguir, una fuente de inspiración y un símbolo de esperanza. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones de forma auténtica, y para compartir sus experiencias personales de forma honesta y transparente, la han convertido en una figura admirada y respetada. Sus revelaciones han abierto un espacio para la conversación sobre temas importantes como la salud mental, la autoaceptación, la independencia y el empoderamiento femenino. Han demostrado que incluso las celebridades más famosas pueden enfrentar desafíos personales, y que es posible superarlos con valentía, resiliencia y apoyo. Conclusión. Un legado de autenticidad y empoderamiento. Hemos hablado mucho hoy, ¿verdad?
Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dejado pensando. Si fue así, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció la historia de Demet? ¿Qué les llamó más la atención? ¿Qué lecciones se llevan de su testimonio? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan y qué sienten. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción es un apoyo gigante para mí. Y ahora, como siempre, los invito a que se cuide. Mucho a que sean felices y a que recuerden que todos somos importantes, que todos tenemos algo valioso que aportar al mundo. La historia de Demet Özdemir es un legado de autenticidad, resiliencia y empoderamiento. Es un recordatorio de que es posible superar los desafíos, de que es posible encontrar la felicidad y la plenitud, y de que todos tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas y de inspirar a otros. Demet nos ha demostrado que la verdadera belleza reside en la fuerza interior, en la valentía de ser uno mismo, y en la capacidad de amar y aceptarse a sí mismo y a los demás. Su ejemplo nos anima a todos a abrazar nuestra autenticidad, a cuidar nuestra salud mental, y a perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Y finalmente quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por compartir este espacio de reflexión y de conexión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.